sí creo que si las cosas no tienen difusión, difícilmente pueden tener un impacto. No digo que no importen, claro que importan. Muchas veces las cosas en difusión tienen un impacto futuro que no mides, ¿no? Muchas veces ese pequeño documentación que está ahí, quien lo quiere encontrar lo va a encontrar. Pero otras veces es aguja en un pajar, ¿no? Es imposible encontrarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo de Go Katrina. En esta ocasión vamos a tener la segunda parte de nuestra plática con Artemio Urbina, un experto en videojuegos, un experto en conservación y análisis, estudio de los videojuegos desde una perspectiva técnica. En esta segunda parte de nuestra conversación vamos a clavarnos, vamos a hablar un poquito más de la cuestión de conservación, vamos a hablar también de la cuestión de difusión y algunos de los proyectos en los que Artemio está involucrado para visibilizar algunos de los aspectos quizá menos conocidos de los videojuegos. Es una plática bien interesante con una perspectiva diferente a un camino creativo, a un proceso creativo. Si ustedes tienen cualquier interés en la construcción de videojuegos, pero también el consumo de videojuegos y en realidad la exploración de cualquier elemento creativo, les recomiendo muchísimo que se queden a esta plática. Me surge una pregunta, otra vez regresándome un poquito al nivel personal. El tiempo y el esfuerzo que dedicas a todos estos esfuerzos de documentación y de preservación, que son un hobby, ¿no? Que son tu inversión, eh, ¿qué tanto compiten con un disfrute del objeto mismo? Quiero decir, ¿todavía juegas? O tu tiempo está pasado en esta suite, en estas herramientas. Obviamente eres muy perceptivo y sabes perfectamente lo que estás haciendo. Eh, sí, el tiempo se ve reducido por completo. La mayor parte de mi tiempo la dedico a los proyectos. Por supuesto, hay veces en las que uno se revela y un mes te desconectas y te pones a jugar algo que tienes pendiente, ¿no? Porque, porque balanceando mal las cosas, ese es el problema, ¿no? Es a lo que uno termina haciendo. Pero es también tan embriagante. Hace un año sucedió que estuvimos trabajando en un proyecto para hacer los colores correctos de una consola, del TurboGrafx 16. Llegó una persona, estaba las personas de Mister, que son muy talentosas, una chica, Trinix, Risha, y otros tantos, David Shadow, etcétera, que han estado muy metidos en la consola y la comunidad no les hacía caso de que llevamos 25 años emulando esta consola y los colores están mal. Y pues con ayuda de vectorscopios, ¿no? Estos aparatos para medir color en señales clásicas, osciloscopios, las suites 40p y Mister y las herramientas que saben desarrollar, editores de video, ¿no? Que se dedican especialmente a hacer color grading y otras cosas. Todos en un equipo empezamos a tener una retroalimentación y es sumamente absorbente, es embriagador, porque estás trabajando en algo. Yo a mi nivel veo gente hacia arriba que está haciendo, que sabe mucho más que yo, que me piden ayuda para hacer algo, y no es porque sea ni el mejor, ni el más capaz, ni el que sepa más. La realidad es que es porque tengo la disposición y tengo los aparatos. O sea, no soy la mejor persona para hacerlo, pero soy la que está disponible para hacerlo. Y, y cuando sucede, pues te llevan ese caudal, ¿no? Estás ahí, tú agarras, pones algo, lo avientas allá afuera al chat en donde están todas estas personas y lo toman, lo transforman, lo convierten, te piden una prueba más y pues te vas a dormir a las 4 de la mañana, despiertas a las 10 y ya hay tantas peticiones más, trabajas en lo que puedes, en tus tiempos libres lo entregas, lo mandas y ellos están igual, porque ellos están también malabareando sus vidas normales y su trabajo con esto, ¿no? Pero es un proyecto de pasión, es un proyecto en el que creen y, y pues a veces deja poco tiempo. Por supuesto, terminas en burnout y después de eso dices, cero, voy a ponerme a jugar, voy a desconectarme, voy a ponerme a hacer otra cosa, pero
regresas por más. A final de cuentas, y es algo constante en toda la gente a la que le he hecho esta misma pregunta, en las entrevistas es mucho más gratificante, es más interesante y básicamente la dopamina que generas tiene un nivel todavía mayor, ¿no? Cuando estás haciendo esto. Sí, regresas a los juegos, sí, los disfrutas, pero la mayor parte del tiempo se dedica a los proyectos en lugar de a jugar. Claro, hay sin necesariamente entrar en cuestiones demasiado filosóficas o salirnos demasiado de la esfera, pero hay una diferencia fundamental entre consumir y crear. Y consumir es muy bonito porque hay gente allá afuera creando cosas increíbles, Ujú. absolutamente, y cosas que uno mismo no podría crear, un poco por definición. Eh, pero crear, el ejercicio de crear, el ejercicio de poner algo de ti mismo allá afuera, de contribuir a algo más grande, y que en este caso es por la pasión de contribuir, es por la pasión de crear, sí creo que es incomparable. No hay nada para el ser humano igual a ese ejercicio. Y creo que lo ilustras muy bien, o sea, es muy fácil perderse en esa emoción, en esa adrenalina de estar contribuyendo, de ser parte de algo que de otra manera no existiría. Sí, decir, vamos en la ola, ¿no? Y estás volteando a ver a los que se van al lado y dices, están usando lo que estoy haciendo, ¿no? Tiene valor lo que hago. Tiene valor, exactamente, exactamente, es fundamental. Está buenísimo, está increíble. Ahora, pensando un poquito en eso y pensando un poquito en inversión de tiempo, en inversión de energía, tú, otra vez, de profesión, digamos, el core de tu competencia tiene que ver con video. Ujú. Y si entiendo bien, ahí es donde gran parte, por lo menos esta primer suite de la que nos has hablado, gira en torno a video. Sin embargo, tus esfuerzos no se reducen solamente a video. También has contribuido desde la perspectiva de audio, que ciertamente en los videojuegos es una de las componentes fundamentales de la experiencia del videojuego. ¿Tú desarrollaste las competencias para audio, alrededor de audio, independientemente a estos proyectos o las desarrollaste por querer aumentar tu contribución en estos proyectos? Va evidentemente de la mano. Por allá del 2000 empecé a dar mis primeros pasos en tratar de entender de audio porque quería sacarle el mayor provecho a las consolas de esa generación, ¿no? Quería entender la diferencia entre audio sin compresión, quería conectar por fibra óptica mi Xbox, ¿no? Quería jugar Halo y Metal Gear Solid 2 en surround, quería entender cómo funcionaban las bocinas, quería entender el amplificador, los formatos de audio digitales. Y viene un poquito de atrás, ¿no? Cuando en la prepa, antes de entrar a la escuela, quería entender cómo funcionaba un CD-ROM, ¿no? Y cómo podía almacenar música. Y pues leí algunos artículos y tuve fortuna de exponerme a entender un poco cómo funcionaba, evidentemente al nivel que podía en aquel entonces. Y pues me metí un poquito a calibrar bocinas, a medir las frecuencias, a medir los decibeles, a entender cómo calibrar un espacio para escuchar audio, no de manera profesional, pero lo mejor que pudiese con los recursos, ¿no? Cómo amortiguar los rebotes, los reflejos, y eso me llevó a usar un software que se llama REW, que posiblemente algunos conozcan, Room Equalization Wizard, que sirve para calibrar el subwoofer. No, no solo para eso, pero es uno de sus usos. Tú conectas el software a la PC, corres una serie de tonos generados. El software hace, evidentemente, ahora lo sé, pero hace transformadas de Fourier, que es básicamente con lo que nos están escuchando en este momento, eh, matemáticas, y con base en ello define las frecuencias y cómo fueron alteradas al grabarlas con un micrófono en la habitación. Y te puede decir, tu habitación, tus bocinas y tu amplificador, todo sumado, está modificando el sonido de esta manera. Si tienes conectado un ecualizador, puedes conectarlo al software y tratar de revertir la ecualización que genera el cuarto, ¿no? Y con esto tratar de mantenerte en una forma plana. Y esto plano suena horrible desde afuera, pero es tratar de ser fiel, tratar de ser fidedigno. Y ecualizar solo significa, si se van a la palabra, significa igualar.
y es igualar a que todas las frecuencias suenen con el mismo volumen, porque eso es la naturaleza de nuestra percepción, aunque tengamos un oído logarítmico, hay miles de cosas ahí atrás, pero un equipo con fidelidad lo que hace es no darte audio ecualizado. Esa es la intención. Es imposible, pero esa es la intención. Entonces, de esos años, y cuando estaba haciendo la suite 240p y hacer lag, hay pruebas para medir el lag, ¿no? La latencia, el tiempo que tarda la señal de video en pasar desde la consola de juegos a la televisión y llegar a tus ojos. Hice una prueba en el Dreamcast, mira, justamente, este aparato que está acá, tiene un micrófono que se puede conectar al control. Ahorita no lo tengo aquí en el escritorio, pero se puede conectar un control, un micrófono aquí en el control. Y pues yo lo tenía, sabía programar, me interesaba esa parte de audio, me metí a entender cómo funcionaban las transformas de Fourier y lo que hice fue medir la latencia del sistema completo de audio y video a través del micrófono del Dreamcast, ¿no? Porque yo sé exactamente el momento en el que se genera el pulso de audio y también lo puedo grabar y saber en cuánto tiempo llegó. Entonces puedo decirte cuánto tiempo hubo de retraso con el caso base de conectarlo a unas bocinas directo o a un CRT directo y ver que no hay retraso. Y si tengo ese caso base y me da un 0, yo me llevaba mi Dreamcast, lo conectaba en un centro comercial, lo conectaba a la tele, corría el micrófono y podía saber cuánta latencia tenía la televisión antes de comprarla, cuando todavía no había estas mediciones, ¿no? Y también en la suite 240p pude dárselo a otras personas. Es decir, pues, si tienes un micrófono y tienes un Dreamcast, es una serie complicada de requerimientos, puedes medir la latencia de la televisión, ¿no? Si el audio sigue al video. Y eso combinado, perdón por la extensión, pero es la descripción del proceso que me llevó a esto, sucede que en casa, muchas veces por estar jugando, escuchando o lo que sea, no suena el timbre y no sé si me tocaron. Y dije, bueno, ya sé hacer esto, voy a poner una Raspberry Pi con un micrófono que esté digitalizando el audio y me avises si es el timbre o es otra cosa, o es la lavadora, porque también se puede confundir. Y me mandó un mensaje al celular en el momento en el que detecte la señal, ¿no? Y así, pues le voy a hacer caso, pues está vibrando. Nuevamente, funcionó. Y con base en eso, una vez en una de estas consolas comerciales, me pidieron que evaluara qué tan diferente era el audio de un Sega Genesis contra la implementación que se iba a vender comercialmente. Y dije, Me gusta mucho el audio, considero que puedo notar diferencias, pero no voy a juzgar con mi oído si la diferencia de audio es suficiente para un producto comercial y poner mi nombre ahí y decir, sí, es idéntico, no, no es idéntico. Dije, tengo esto, ya lo desarrollé, puedo hacer algo que me compare nota por nota como si fuera el timbre y, y que me dé los resultados. Obviamente la primera versión me daba los resultados en puros números y todos me mandaron a freír espárragos. Eh, pero, pues, como sabía que, bueno, más bien, yo creía que tenía algo que tenía valor, ¿no? Estaba desde dentro de la consola, podía medir exactamente cuándo empezaban los tonos, cuándo terminaban, tenía el software en la PC para tratar de, pues, para comparar una señal original contra una señal reproducida y decirte las diferencias de cada una de las notas con absoluta precisión. Tenía miedo de ser soberbio y decir, esto, o sea, las matemáticas funcionan también, pero después de experimentar, después de medir, las matemáticas funcionan increíblemente bien, increíblemente precisas, y no son cosas que yo haya inventado, yo estoy usando matemáticas de hace 200 años, ¿no? Y pues lo que terminé haciendo es representarlo visualmente, hacer un gráfico que te mostrara en una sola pantalla todas las diferencias en todo el espectro auditivo para el ser humano, cómo varían cada una de las notas en cada uno de los momentos. Y si tú logras hacer que la gráfica esté vacía, es que no hay diferencias. Si logras hacer que la gráfica es plana, significa que las diferencias son básicamente nulas. Ajá. Y si hay alguna curva, es que hay una exageración o un detrimento. Y si ni siquiera se forma una curva y hay puntos por todos lados, es que no suenan ni siquiera igual, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hice. De acuerdo, está súper interesante. Y si entiendo bien, esta aplicación fue un ejemplo de la industria, digamos, comercial acercándose a esta industria más open source para intentar resolver problemas en conjunto. Sí y no, porque realmente quien me lo pidió no fue el fabricante ni la industria, y de Ah, hecho, el fabricante no le importaron los resultados. Fue alguien que tenía que evaluarlo
Hay unos canales de YouTube, My Life in Gaming, por ejemplo, en donde ayudo a hacer los guiones normalmente, los reviso por la parte técnica y tratar de que lo que pueda yo cooperar para que fuera más preciso, pues eso hago. Y sucedió que estaban trabajando en este proyecto para tratar de hacer una reseña del aparato. Entonces me contactaron para decir, oye, ¿tú nos puedes decir? ¿No? Porque pues, se oyen muy similares y sí, se escuchan muy similares. Sin tal vez entrar en demasiado, no, la marca hace un gran trabajo, pero su prioridad es que sea compatible con todas las televisiones que hay allá afuera. Y hay una relación directa entre ser exactamente preciso en el audio y tener compatibilidad con las pantallas LCD. Si tiene absoluta compatibilidad con una pantalla LCD, por muy raro que les vaya a sonar, va a estar desafinado. Y si también con las capturadoras. Y si hacen absoluta compatibilidad en tiempos de ejecución, que eso es, ahí va el detalle, con la consola original, va a ser incompatible con muchas televisiones y con muchas capturadoras actuales. Entonces es esa dualidad que siempre, que muchas veces nos encontramos como el principio de incertidumbre de Heisenberg, y, y lo pueden resolver, pero si lo resuelven, se hacen incompatibles con el público general. Claro. Entonces, ahí hay una intención y eso se respeta y está bien, ¿no? Yo soy partidario de que haya la opción, de Ujú. que en Mister, por ejemplo, te dan la opción de, ¿lo quieres preciso? Igual y no es compatible con tu tele, eso va a ser tu problema. O lo quieres compatible, ¿no? Claro, claro. De acuerdo, está súper bien. Oye, quedándonos en esta idea de audio y hablando de otro de los proyectos que has lanzado, y mi pregunta va a sonar súper tonta, pero ni modo. Lanzaste No Context Synth y, Mm. y me da un poquito de curiosidad y te voy a pedir un poquito de contexto, perdón. ¿Cuál era la curiosidad que querías rascar ahí? ¿Qué estabas buscando con esta idea? ¿Es meramente estético? ¿Hay una componente técnica? Platícame un poquito. Pues mira, digo, para quienes no lo, digo, evidentemente casi nadie lo conoce, pero es un proyecto en el que se toma una consola de videojuegos, una computadora o un sintetizador, se pone ante la cámara, se conecta la mejor tarjeta de audio que puedo conseguir, que sea lo más transparente posible, y se hace una transmisión en vivo de el soundtrack de un juego directo desde el hardware original, ¿no? Y es particularmente de juegos, aunque se puede expandir. Entonces, se busca que tengas una experiencia virtualizada lo más cercana posible a tener el aparato enfrente y escucharlo, obviamente con estas limitantes que tanto hemos mencionado de tu equipo de audio sí, pero yo te lo estoy entregando lo más transparente que puedo con los medios que tenemos actualmente. Obviamente está la compresión de YouTube, ¿no? Tienen un filtro a cierta frecuencia, pero de ahí en fuera, pues es la compresión no de un MP3, pero similar, ¿no? Y eso es lo máximo que se puede hacer en este momento con esta tecnología. Nace por tres cosas. Uno, justamente explorar las bibliotecas de consolas que no son populares y compartir esa experiencia que he tenido con aparatos que no fueron populares de este lado del mundo y juegos que quizá no fueron populares porque vivimos en un país dominado por Nintendo durante nuestra infancia, y explorar esas librerías y compartirlas con el mundo porque es algo que creo que tiene mucho valor, ¿no? Son experiencias de juegos que les pueden interesar, un poquito explicarlo de, mira, igual y te gusta la música, te va a gustar el juego. Por lo otro, mira, hay más plataformas allá afuera. Por eso también me centro mucho en otras cosas. Tengo un buen amigo, Rolando, que él es el que entra a hacer los programas de Nintendo y está separado, no porque yo odio a Nintendo, ¿no? Me gusta y lo tengo, pero si hay alguien con más amor y mi perfil ha sido el otro, pues ¿por qué no darle el stage a él y que él haga esa parte y yo hago la complementaria, ¿no? Em, la otra es que la pandemia. La pandemia es un factor tremendo en ello por dos puntos. El primero, esto es algo que yo solía hacer con las visitas en casa, a veces contra su voluntad, de compartirles, mira cómo se escucha esto, ¿no? Tengo el sistema de audio calibrado, tengo el hardware original, lo puedo conectar y ve cómo se escuchaba. Me vuela la cabeza que con un sintetizador de 1986 pudieran hacer esto. Pues con la pandemia eso se perdió por completo, ¿no? Había que en parte cubrirlo. Y aburrimiento durante la pandemia, estaba programando, estaba haciéndolo, me puse a escuchar la música del sintetizador y dije, ¿por qué no? A ver,
así, directo, en caliente, va en vivo, ¿no? Y de ahí pues, salió. O sea, fue algo de momento de, quiero compartir lo que estoy escuchando en este momento con las gentes que se conectan ahorita. De acuerdo, ok, de acuerdo, de acuerdo. Me gusta muchísimo, en gran parte de lo que dices, el interés por el objeto mismo. O sea, no necesariamente se persigue aunque puede haberlo, un objetivo mayor, una meta cualquiera, sino hay un interés en el objeto, en la cosa, en cómo funciona, en cómo suena, a un nivel muy, voy a volver a usar la palabra objetivo, ¿no? Eso me parece muy interesante. De la mano de eso, ahora mismo nos decías, y evidentemente haces otros esfuerzos de difusión, porque no es lo mismo, por ejemplo, este esfuerzo de documentación, ¿no? Estos esfuerzos que haces otra vez de validación y demás, que difundir esta información o difundir este conocimiento. Y claramente, digo, por lo menos yo sé que existes, pero es una parte importante de tu hacer en diferentes formatos. ¿Por qué para ti es importante? Porque podrías estar contento solamente estar haciendo tus cosas, ¿no? Y tú escuchar cómo suena esa consola y demás. ¿Por qué es importante para ti este ejercicio de difusión de estos esfuerzos, de esta preservación, de esta documentación? Ha sido completamente casual. Uno de ellos es porque muy en el fondo, sí creo que si las cosas no tienen difusión, difícilmente pueden tener un impacto. No digo que no importen, claro que importan. Muchas veces las cosas en difusión tienen un impacto futuro que no mides, ¿no? Muchas veces esa pequeña documentación que está ahí, quien lo quiere encontrar lo va a encontrar. Pero otras veces es aguja en un pajar, ¿no? Es imposible encontrarlo como, como en el cuento corto, bueno, el libro que no existe de Pericalipsis de Stanislav Lem, hay tanto material allá que quizá todo ya se dijo. Y es muy difícil llegar a decir si algo va a tener exposición. Pero y basado en lo mismo, lo que trato de hacer es, ya que por fortuna y azares del destino, tengo una plataforma, sí, pequeña, pero una plataforma y hay gente que está dispuesta a escucharlo o a tener interés, no hablo solo de no contexting, hablo de la difusión de la información, pues ¿por qué no darla y por qué no dárselo a gente que no tiene esa oportunidad? ¿No? Que no tuvo esa fortuna en redes sociales o la oportunidad en su momento que se me dio por estar ahí en el momento correcto para otras personas. No es muy grande, no es, pero lo tengo y creo que hay una responsabilidad nuevamente, ¿no? Entonces, dado que puedo hacerlo y puedo compartirlo, pues ¿por qué no hacerlo? Básicamente. De acuerdo, perfecto, me encanta. Me encanta. En estos esfuerzos de difusión, de comunicación, toman varias vertientes. Eh, yo intenté darle una escuchada a tu podcast, a tu programa con Rollman. Mm. Muy clavado, muy intenso para mí, siendo ajeno al mundo de los videojuegos. Y también tienes en pausa otro formato con Fire, eh, que a Fire lo conozco desde mi perspectiva trabajando en el mundo de la animación. He tenido algunas conversaciones con Fire desde su ángulo de creador, ¿no? Ujú. Y ahí me surge un poquito la duda, y regresando a una de los puntos que tocamos hace rato, cuando tú tomaste no sé si fue una decisión consciente, pero ya lo hablamos, ¿no? No entrar al mundo de crear, no entrar al mundo de producir videojuegos. Fire sí, Fire se dedica a hacer videojuegos. ¿Cómo es diferente la perspectiva
de consumo, de discusión alrededor del medio entre ustedes dos, y no porque tengamos que hablar de Fire, sino en términos de esta contraposición de quien explora las tripas del objeto y quien quiere hacer videojuegos. ¿Cómo es diferente? Pues es complementaria, porque aunque parezca muy cercana, es completamente diferente. Y eso es lo que quizá tiene ese valor, ¿no? Nos completamos a distintos niveles y vemos cosas distintas. Él cuando juega un juego, lo ve desde el punto de vista de game design, ¿no? De creatividad, incluso quizá comercialmente, porque se ha visto en las posiciones en las que tiene que tomar esas decisiones, ¿no? ¿Por qué un juego es de esa manera? Muchas veces es una razón económica, muchas veces es una razón creativa, y otras tantas es una relación técnica, ¿no? Yo entro más a la otra parte, yo entro más a la parte técnica y me es interesante entender esas otras perspectivas que a pesar de que intuitivamente yo pueda haberme generado ideas, yo no me he dedicado a eso ni he estudiado esos campos, porque no han sido mi interés, de la misma manera que no ha sido de su interés entender cómo funciona el engine para generar polígonos en un Dreamcast, ¿no? Porque cuando quieres expresar algo, y él lo ha dicho varias veces y tiene razón, muchas veces lo peor que puedes hacer es irte a una plataforma vieja para tratar de sacarlo. Otras tantas no, porque eso es lo que quieres, ¿no? Pero nuevamente depende de qué punto de creatividad quiere expresar la persona que está generando el producto. Algunos quieren el reto, ¿no? Algunos quieren entender cómo funciona y otros solo quieren expresar la idea. Y él solo, perdón por marcarlo, pero puedes hacerlo más todo lo demás, ¿no? Y no lo hago menos. La verdad es que cargar con todo lo demás es un lastre que te va a detener de poder expresar encima, ¿no? Pero nuevamente son decisiones conscientes de cada uno de los creativos que tomen esos caminos. Y por eso es interesante este proyecto de Vida entre Bits con Fire, porque podemos cubrir un espectro más amplio de conocimiento para la persona y va directamente relacionado con lo que mencionas. Normalmente invitamos personas para darles. Sí, sé que la plataforma es muy pequeña, pero con nuestra capacidad, darles la difusión, exposición al público que nos escucha, ¿no? Y por el otro lado, explorar juegos desde su perspectiva personal y aprender, ¿no? Porque conocemos a otras personas, conocemos otras perspectivas y es muy interesante. Cabe mencionar, este proyecto fue idea de Fire, no fui yo quien me acerqué. Ya teníamos una relación, o sea, una relación muy, muy sana y en donde intercambiamos información, pero él fue el que me dijo, oye, ¿y si hacemos algo? ¿No? Y empezamos a formar, lo discutimos un par de meses y llegamos a este concepto. De acuerdo, entendido. Y por supuesto, tiene muchísimo sentido esta cuestión de complementación. Hasta ahora, salvo que a mí se me haya escapado, habíamos hablado de tus esfuerzos, de tu contribución a la comunidad, sobre todo desde este ángulo, otra vez, de documentación o de reproducción de una experiencia, ¿no? O acercarse a una experiencia en el sentido de consumo, en el sentido de juego. ¿Cuál es tu relación, existe, con la parte creativa, con la parte productora? Entiéndase con Fire, no desde una perspectiva de a ambos nos gustan los videojuegos, sino un Fire, estoy haciendo videojuegos. ¿Tus esfuerzos dan herramientas a quienes hoy en día están intentando hacer videojuegos? Mira, que si lo dan directamente, no, a menos de que lo estén haciendo en plataformas viejas. Ahora, que si las podrían dar, por supuesto que sí. Eh, el acercamiento muchas veces, recuerdo que Fire fue a una conferencia que di yo de PC Engine, de TurboGrafx, en donde la intención era hablar de la historia del juego y luego enseñar a programar en la plataforma. Mucho de ello es porque hoy en día se siguen haciendo juegos para estas plataformas y son juegos comerciales con cierta viabilidad. Y en parte mi argumento es, existen estas posibilidades. Obviamente está el lastre de cargar con hacer las cosas a mano, porque eso es hacer las cosas a mano, ¿no? Y podrías decir, hay una industrialización con la forma de hacer los juegos hoy en día, ¿no? Porque hay maquila, ya te están entregando ladrillos prefabricados.
eso no demerita el trabajo que se hace porque te está elevando a que tú te quites el lastre técnico, ¿no? No que no exista, porque sí existe, solo es reducirlo considerablemente comparado con programar en una plataforma de hace 20 años o 30 años. Y Fire fue justamente, pues esto te habla de que su perspectiva es bastante amplia, ¿no? Fue con la intención de igual y algo de lo que existe aquí sirve para hacer juegos hoy en día, ¿no? No fue nuestra primera interacción, pero cuando lo vi en la audiencia sí me sorprendió, ¿no? Y hay ciertos factores que te pueden servir, por ejemplo, para entender cómo reducir el uso de memoria en un celular o para muchas cosas de optimización. Esos factores pueden ayudar. Ahora, también existe la parte estética. Si tú quisieras imitar la estética de un juego viejo, te serviría entender cómo se despliega y cuáles eran las limitantes reales para poderlas imitar. Todos ubican o han visto por ahí el pixel art, ¿no? Y esta estética retro, que es muy curiosa porque como cualquier tendencia, une el pasado con el presente. Toma ciertas raíces, pero no toma las limitantes en general. Lo que hace, y por eso muchas veces se siente no auténtica, igual y para el ojo entrenado únicamente. Pero hay una correlación directa con el pixel art clásico tenía limitantes de definición de color por cada cierto espacio, ¿no? Y cuando esas se rompen, la estética cambia. También el posicionamiento de los píxeles. En estética clásica, los píxeles siempre están en una matriz y siempre están alineados. Y en estética actual, retroclásica o neoclásica, pues tienes medios píxeles y eso no existía, ¿no? Y los píxeles hoy en día son cuadrados y los píxeles en estos aparatos no son cuadrados, son rectangulares. Y hay cierta atenuación que es por la resistencia del píxel en el fósforo que cambia la estética. Y las cosas estaban diseñadas para eso. Entonces, entender eso como resultado, no necesariamente solo de mi trabajo, sino el trabajo de muchas personas, puede ayudar a acercarse más a una estética más realista o distinta, dar un carácter distinto. Y también el audio, hacer que haya cierto filtrado te puede ayudar a que la experiencia estética que se tiene acústicamente sea más similar a escucharlo en una bocina de una televisión de tu infancia. Tenía un filtro. Y ese filtro era una bocina que no tenía Twitter, no tenía subwoofer, era full range, entre comillas, y era una bocina de cartón que estaba metida ahí con una cierta impedancia. Y es un filtro y que se puede imitar. Y si tú quisieras imitar cómo suena eso, puedes utilizar las herramientas para delimitar cuál es la diferencia que le tendrías que aplicar para ser realista. Claro. Finalmente, el conocimiento de la materia permite que las decisiones sean conscientes. Ujú, Eh, Al final la decisión es del creativo, por pero el supuesto. conocimiento permite aproximar esas decisiones conscientemente. Está buenísimo. Dime algo, Artemio, de todos estos esfuerzos, todas estas tecnologías que exploras, ¿cuál sería para ti un poquito el santo grial? ¿Qué es lo que te gustaría que terminando, cuando sea que decidas terminar tu contribución a este medio, haber visto, logrado o haber visto que exista en estos esfuerzos de documentación, ¿no? De validación, de traer de vuelta estas experiencias pasadas? ¿Qué es lo que dirías? Uf, si consiguiéramos X, me muero feliz. Uy, son muchas cosas, pero la principal en entregar fidelidad a quien la quiera buscar, en que esté documentada y que sea pública, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces se cree que todo ya está, o sea, se cree que un NES ya es un puzzle completamente resuelto. Y no es cierto. Hay muchas cosas que se siguen encontrando y que se siguen mejorando y que se siguen puliendo. Sí, cada vez el retorno es menor, pero, pero está ahí. Entonces, tener esa idea en el colectivo creo que sería muy importante. Que se puede seguir investigando, se puede seguir rascando y se puede seguir contribuyendo. No todo está fuera. De hecho, está fuera solo un porcentaje
Por atreverme a decir un 70-80%, ¿no? Un 60 tal vez en algunos casos. Y en algunos te puedes ir hasta un 20, dependerá de la circunstancia. Por el otro, el que la información pues, sea difundida públicamente, por eso también el hecho de hacerlo open source, open hardware, para que pueda usarlo quien quiera, ¿no? Para quien quiera pueda dar la opción. Y la otra es hacer que MD Fourier corra en tantas plataformas como sea posible. Y eso es una limitante que sí eh, me tomaría más vidas de las que voy a tener. Es un trabajo que no puedo hacer solo. Se necesitan especialistas en cada una de las plataformas, gente que las conozca de arriba abajo y gente que sepa técnicamente programar lo que está haciendo, para guiar proyectos de documentación en cada una de ellas y tener esas huellas acústicas documentadas. Quizá es el proyecto menos popular, pero creo que es el más importante que he hecho, porque es más objetivo. Es, desde su inicio hasta su final puede entregar resultados matemáticamente correctos. Y en video eso no lo puedo hacer con esa certeza. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto, súper bien. Artemio, cuéntame, si alguien quisiera saber más de este, no necesariamente solo de tu trabajo, sino de estos esfuerzos de documentación y de estos esfuerzos de hacer compatibles tecnologías de videojuegos retro, viejas, con tecnologías de consumo actuales, si alguien quisiera inclusive contribuir a estos esfuerzos, ¿dónde es un buen lugar para empezar? Pues mira, la comunidad es bastante abierta y al mismo tiempo se puede sentir como cerrada. El ideal es empezar a leer, empezar a documentar y empezar a aventar cosas hacia afuera. Literalmente esa es la mejor manera, porque todos estos proyectos son abiertos y puedes ver el código fuente y puedes ver dónde se están comunicando las comunidades. Eh, Puede parecer oscuro, pero puedes preguntar, oigan, ¿dónde se juntan? ¿Dónde están? Porque cada comunidad es distinta, ¿no? Y tengo esta pieza para documentar, pues contribuirlo, decir, existe, lo buscas, ¿no? Y si no existe, pues buscar a quién, que fue así como empecé, ¿no? Y pueden evidentemente preguntarme a mí, yo podré tratar de orientarlos en la dirección que conozca. Hay un foro, en los foros de Arcades MX, que es un sitio de documentación de arcades, que desarrollé el inicio de una comunidad. La comunidad obviamente ha crecido por sí misma. Yo nada más puse el espacio donde hay un wiki, hay un foro, y la gente puede entrar a postear, ¿no? Y poner documentación de cómo son los videojuegos en México. Incluso se puede documentar eso, ¿no? Hay personas que lo que están haciendo ahorita es tomar los flyers de los noventas, con los cuales se vendían los juegos arcade, y esa información que se perdería de otra manera. Es imposible tener acceso a eso y no sabes si a un investigador le va a servir y a la comunidad, ¿no? Artículos, listas de precios, todo eso, pues puedes, si lo tienes en la mano, puedes tomarle una foto con tu celular, ni siquiera necesitas escanearlo con un escáner especial ni nada, lo subes ahí y va a ayudar a la comunidad a futuro. Entonces, hay muchas vertientes donde se puede hacer trabajo. Súper. Artemio, ¿dónde te encuentra la banda en redes sociales? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo se enteran de todo en lo que estás? Gracias. En Twitter, Diagonal Artemio, es la red social en la que estoy más activa. Está también, bueno, el concentrador es junkerhq.net, es un sitio de documentación de juegos de Kojima, pero realmente ya lo convertí en el hub donde se puede brincar a todas las demás cosas. Ahí es donde se concentra toda la información, ¿no? Súper, buenísimo. Artemio, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfruté muchísimo esta plática. Aprendí de cosas que ni siquiera sabía que no sabía. Y estoy seguro que nuestra comunidad también. Creo que es bien interesante este ángulo de todas las otras maneras en las que hay de ser creativo y de contribuir, de hacer cosas desde los ángulos que quizá no normalmente pensamos y no por eso menos válidos. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Artemio. Y pues nada, estaremos pendientes de lo que estás produciendo, creando y compartiendo. No, por el contrario, muchísimas gracias. Fue muy refrescante la plática contigo, fue muy interesante. ¿Qué les pareció esta segunda parte de la conversación con Artemio? Para mí hay un par de cosas bien interesantes
en lo que nos presenta Artemio. Por supuesto, la materia misma no deja de asombrarme en términos de las capacidades de investigación, las preguntas que pueden surgir alrededor de un tema que creo que muchos de nosotros daríamos por sentado, que tiene que ver con el paso del tiempo y el cambio de tecnologías alrededor de específicamente los videojuegos. Pero creo que también hay ideas bien interesantes en términos de pasión y de cómo se manifiesta esa pasión. Insistiré muchísimo en que quizá nuestra concepción de creatividad puede estar un poquito cerrada, un poquito limitada, cuando en realidad todo proceso que busque la solución de un problema, el que sea ese problema, que sea un problema narrativo, que sea un problema de comunicación o que sea un problema tecnológico, un problema de conservación, por ejemplo, como los que ataca Artemio, requiere de creatividad, requiere de ejercitar músculos creativos para poder encontrar soluciones. Y me parece que el trabajo de Artemio es un excelente ejemplo de eso. Y además están estas otras avenidas de distribución, de conversación alrededor de un tema, y creo que al final eso es un gran ejemplo del trabajo hecho con pasión, porque finalmente no necesariamente tiene una recompensa inmediata o a corto plazo, sino que se hace por el gusto y por el placer de hacerlo, porque ahí hay un interés individual. Y yo creo que independientemente de la rama en la que ustedes se estén desarrollando, esa es una lección importante para todos nosotros. Hacer caso a nuestros instintos y a nuestras necesidades, a nuestras búsquedas, y por ahí hacer una exploración creativa. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, por supuesto, checar el canal o los canales de Artemio y el trabajo que Artemio está haciendo, que es súper interesante. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales como GoGoCatrina. Suscríbanse para recibir notificaciones cuando tengamos nuevos episodios del Cotorreo Creativo. Y déjenos sus comentarios sobre qué les pareció interesante de esta conversación. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.